Tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días ante todo. Quiero primero saludar a los representantes del Instituto de Estudios Sociales y Cristianos que han tenido la gentileza de invitarme a participar, a comentar este libro Perú 2021-2026, propuestas de gobierno desde el social cristianismo. Bueno, el tema de comentario está referido al ordenamiento territorial, un tema muy importante hoy en día que abarca tanto al Poder Ejecutivo, al gobierno central, a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales y en general a toda la sociedad en su conjunto. Este estudio dentro del libro ha sido planteado, creo que de manera rigurosa, académica, muy importante, a cargo de algunos autores que tengo que mencionar. La doctora Nelly Galarza, el doctor Eduardo Gómez de la Torre, el doctor Jaime Montoya Ugarte. Ellos abordan 13 temas de importancia nacional desarrollados por los colegas parlamentarios y dentro de ellos está, reitero, el tema del ordenamiento territorial. Es importante considerar que el artículo en mención sobre ordenamiento territorial presenta varios retos y posibilidades a nuestras autoridades. Eso es fundamental. Lo que nosotros queremos es estudiar el ordenamiento territorial, muy bien, que es de suma trascendencia, pero en función a la diversificación cultural y social que existe en nuestro país. Los problemas que tiene en función a la expansión urbana, al ordenamiento territorial, o como se llama, al acondicionamiento territorial, en la costa, en la sierra y en la selva, son muy diferentes. Entonces, es importante, creo, que esta disciplina tenga en consideración desarrollar las potencialidades, los recursos, la cultura diversa de nuestro país. Porque si queremos hablar de una administración eficiente, una administración eficaz, que busque el desarrollo de los pueblos, que busque el desarrollo urbano de las ciudades en costa, sierra y selva, entonces tiene que estar enmarcado, por supuesto, dentro de las políticas públicas que el gobierno central, que el Poder Ejecutivo, establezca. Es así que el Acuerdo Nacional, en su política de Estado número 34, se refiere al ordenamiento territorial, con la denominación ordenamiento y gestión territorial, donde se especifica, y lo cito, que es compromiso de todo Estado impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento y de gestión territorial que asegure el desarrollo humano progresivo y permanente dentro de una cultura de paz. Eso es importante. Es una política pública, todavía el Acuerdo Nacional del año 2001, y en función a esta política pública, todos los sucesivos gobiernos, hasta el actual, tienen la imperiosa obligación de considerar dentro de su política de Estado el tema del ordenamiento territorial, dicho sea de paso, y no solamente circunscribir esta política a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales, cosa que es un error. La política pública de ordenamiento territorial tiene que estar en función a lo que establezca el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, etc. Bueno, este proceso de ordenamiento territorial, según lo que hemos podido escuchar, leer a los autores de este capítulo, está centrado en el conocimiento, ya dijimos, en la investigación, excepcional por la diversidad del territorio, pero buscando sobre todo el conocimiento pleno de los ecosistemas hoy en día. Si no tenemos un conocimiento, una investigación, si no sabemos la cultura, las tradiciones, los usos y las costumbres de nuestro pueblo, obviamente el proceso de ordenamiento territorial no va a tener resultado. Sin embargo, también la ciudadanía tiene que cumplir la ley,
tiene que cumplir la norma, tiene que coadyuvar a ello. Pero el conocimiento y la investigación es importante. En segundo lugar, tiene que haber una articulación de las políticas públicas, lo que dijimos hace un momento, entre el Poder Ejecutivo intergubernamental, ¿no es cierto?, y con las regiones, con los gobiernos locales y municipales. Entonces, intergubernamental e intersectorial. Si no no podemos hablar de un ordenamiento territorial si no existe una línea matriz dentro del Poder Ejecutivo. En tercer lugar, no pensar, como dijo también mi colega anterior, que el tema de la iniciativa libre, privada o pública es mala. La inversión privada es positiva. Hay que fomentar la inversión privada dentro de los cánones de la ley, pero también la inversión pública. Y esto coadyuvar, por supuesto, como tercer punto, coadyuvará al proceso de ordenamiento territorial. En cuarto lugar, se nos dice muy bien el tema de la participación ciudadana. Tiene que haber una licencia social también, pero una licencia social bien entendida, bien trabajada por las organizaciones sociales. Acá tiene que haber una preparación, una etapa de conocimiento, de concientización de la población, sobre todo del sector rural. Y el sector rural muchas veces tiene problemas para estar dentro de un proceso de ordenamiento territorial adecuado, como quiere el Estado, pero también la capacitación de los funcionarios, por supuesto. Siguiente, la consulta previa. La consulta previa es fundamental, ¿no? La consulta previa, fundamental, la licencia social, sobre todo a las comunidades originarias. Pero todo este paquete, conocimiento, investigación, articulación intergubernamental, intersectorial, ejecutivo, gobierno regional, gobierno municipal, la promoción del diálogo, participación de la ciudadanía y consulta previa a comunidades originarias, tiene que ir dentro de todo un proyecto que establezca el Estado. Entonces, es por eso que los autores nos dan la sugerencia y emiten algunas conclusiones de que sería necesario e importante que el Instituto Nacional de Planificación, que el año 1992 fue cerrado, que ahora nuevamente tenga vigencia, que se reaperture, que tenga operatividad. Entonces, se tienen que fortalecer las entidades de planeamiento, las entidades que tienen que ver con el ordenamiento territorial. También se tiene que proponer, muy bien lo que dijo una de las autoras, el fortalecimiento del CEPLAN para desarrollar propuestas articuladas con las instancias respectivas. No dejar de lado el plan de cierre de brechas. Este plan de cierre de brechas es importante. ¿Por qué? Porque va a propiciar la inclusión de las comunidades campesinas, la inclusión de las comunidades originarias indígenas y obviamente es una tarea también que tiene que realizar el Estado, la PCM, el Poder Ejecutivo y los ministerios a cargo. Permítanme también incluir dentro de ello el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero, del Cusco. Yo soy representante de Cusco, un tema muy importante donde ha habido licencia social, donde existe una empresa ejecutora, supervisora, pero obviamente este tema de ordenamiento territorial se ha hecho en función a la consulta previa, a la promoción del diálogo, a la participación ciudadana, al conocimiento, obviamente al estudio de suelos en el distrito de Chinchero, Cusco. Entonces, es importante, en conclusión, con esto termino, de que este trabajo sea un trabajo que le dé la debida importancia al Poder Ejecutivo. Tenemos competencias específicas en la Ley Orgánica de Municipalidades que tienen los gobiernos locales provinciales. Los gobiernos locales, cuando se nos habla de la ordenación del espacio físico y el uso del suelo, tienen competencias. Aprobar el plan de acondicionamiento territorial en las áreas urbanas, en las áreas de expansión urbana, aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el plan de desarrollo de las comunidades campesinas. Muy bien, pero el problema hoy en día es que cada gobierno local, cada gobierno regional, sobre todo los gobiernos locales, actúan de manera independiente. No existe una articulación y la articulación tiene que venir desde el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Planificación o el nombre que se le dé, el CEPLAN, y así vamos a tener un ordenamiento territorial adecuado, eficiente. Las ciudades están creciendo, pero desordenadamente. Esto afecta la salud, los servicios básicos esenciales a toda la población. Agradezco la invitación nuevamente, deseo los mejores éxitos al Instituto de Investigación Social Cristiano
y muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, congresista Aragón, por su importante intervención en el tema del ordenamiento territorial, y ahora damos paso a uno de los, en vista de que el congresista Varas todavía no ha ingresado, que es el congresista del Partido